Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor me les bendiga a usted que está viendo hoy este video. El tema que hoy vamos a tratar es origen y finalidad de la Iglesia Universal Católica. Pues bien, vamos a empezar, sin mucho preámbulo. Empezaré diciendo que la Iglesia no es un invento humano. Si así fuera, ya la hubiéramos destruido todos los malos sacerdotes, obispos, diáconos y laicos hace muchísimos siglos atrás. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Lumen Gentium, presenta a la Iglesia como fruto de la sabiduría y la bondad con que Dios Trino busca reunir a todos los hombres dispersos por el pecado en una sola familia. La Iglesia es parte del misterio de Dios. Si olvidamos esto, hermanito, sepan que usted no llegará nunca, jamás a comprender el origen y la finalidad de la Iglesia. Colocar en Dios Trino el origen de la Iglesia puede herir la sensibilidad del hombre moderno, es decir, el hombre laico, acostumbrado a unas convivencias democráticas y educadas en una cultura que tiende a rehuir la trascendencia. Pero lo que resulta difícil comprender es que una asociación de personas como es la Iglesia lleva su origen a alguien que es anterior a ella y que está por encima de ella. Y sepan que esto a la secta protestante no le gusta, no lo entienden, ni lo comprenden, no le entra en su cabeza. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. Amado Señor Jesús, solo te pido, defiéndeme este día de todo pecado. Permite que la luz de tu amor me ilumine durante todo este día. Sé tú mi sol. Protege a todos mis seres queridos, sea que estén cerca o que estén lejos. Y líbranos de cualquier peligro, que así sea. Amén. Gracias, Señor, por escuchar esta pequeña plegaria. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Y gracias por permitirnos grabar este pequeño video para todos nuestros hermanos católicos que lo están necesitando mucho, con la idea de aclararse un poco más en esta fe universal católica. Que así sea. Amén. Bien. Empezaré diciendo lo siguiente. No es raro, escuche bien, no es raro que muchos pregunten hoy día si realmente la Iglesia es una asamblea convocada por Dios, o si más bien es fruto de una simple decisión asociativa de los primeros discípulos de Jesús, después de su resurrección y su ascensión a los cielos. Si decimos que la Iglesia tiene su origen en Dios, debemos de aceptar que no somos dueños de ella y que el dueño es Dios, y Él es quien determina su naturaleza y su misión, y por lo mismo debemos acudir a lo que el Señor nos ha revelado para resolver los problemas que surjan. Pero si alguien dice que la Iglesia ha nacido de una simple decisión de los primeros discípulos de Jesús, sepan que así como el protestante lo dice, entonces los amos y dueños de la Iglesia somos nosotros. El modo de concebirla, de estructurarla, las mismas tareas que ejerzan dentro de la historia caen bajo nuestro arbitrio, es decir, bajo nuestra responsabilidad. Con esto estoy diciendo que son muchos, y lo digo así clarito, son muchos, por no decir todita la secta protestante, que piensan así. Para muestra un botón, partiendo de su fundador, el gran apóstata y hereje de toda la historia de la humanidad, Martín Lutero. Todos piensan de esta manera, consideran que la Iglesia no es más
Escuche bien esto, no es más que una sociedad humana y un medio de fuente de enriquecimiento ilícito, cobrando el diezmo como una ofrenda. Aunque Cristo lo repudió diciendo que los líderes religiosos de su época enseñaban que no era necesario honrar a los padres, porque se debía dar el diezmo. Faltando así al cuarto mandamiento de honrar a los padres. Ese es el pensamiento de los fariseos y de los saduceos. Y ese es el pensamiento hipócrita de todas las iglesias protestantes, diciendo que está en sus manos decidir. Sepan que en la historia y en las culturas se va presentando rechazo de toda forma de magisterio que se apoye en la autoridad de Cristo. Y no nos debe de extrañar que esto lo hacen todos los pastores de la secta protestante. Ellos no aceptan la teoría de los teólogos o la opinión pública como norma de fe moral. Las sectas protestantes liberales, por contraponerse a la razón y a la fe, ellos se separan del Jesús histórico, del Cristo de la fe. Así que de esta manera ellos ven el origen de la iglesia. No en el Jesús que predicó en Palestina y murió en Jerusalén y anduvo en esta tierra, sino en la fe de la primera comunidad en Cristo resucitado para muestra un botón. El pastor protestante afirma, escuche bien esto, afirma que su iglesia nace en la profesión de fe que Pedro hizo allá en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y usando este argumento, o este trozo de verso, así nacen todas las sectas. Bajo esta primicia de Mateo, el pastor así lo hace creer a sus miembros, que su iglesia tiene su origen en Cristo, bajo esta profesión de fe y declaración de Pedro. Pero eso solo es una mentira. Una mentira. Ellos son unos falsos profetas al servicio de Satanás. Ni lo dude. Cuando afirman que solo basta tener fe y creer, están diciendo una mentira. Y le dicen que eso es suficiente para ser salvo. Pero eso que el pastor protestante está afirmando, sepan, no es bíblico. Búsquelo donde lo busque, no lo va a hallar. Lo que es bíblico es lo que Jesús dice cuando Él establece su iglesia en la figura de Pedro. Para muestra un botón, escuchemos Mateo 16, 18 y 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está claro. Jesús funda su iglesia en Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es más, le hace una promesa y le da garantía. Verso 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le entrega la autoridad a Pedro. Y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pues bien, en buen nicaragüense, yo diría así, ahí está clarito, clarito, clarito como el agua de mayo. No me venga a decir que no es así. En cambio, en los manuales de catequesis católica, la iglesia se presenta como una sociedad que ha sido fundada directamente por Jesucristo, quien la adoptó de su propio fin y de sus propios medios. Ambas visiones forman un solo binomio, aun siendo contrapropuestas. Se mueven dentro de un mismo ámbito teológico que nos parece claramente reducido. Uno se refiere al Cristo de la fe, lo otro, en cambio, al Jesús de la historia. El enfoque queda así exclusivamente crítico, centrado en Cristo, y no se integra el misterio de Cristo en el misterio de Dios Trino.
Y esto lo vio claro el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium, que concluye en su primer capítulo con las palabras de San Cipriano. Así toda la iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lumen Gentium numeral 4. Por tanto, el origen de la iglesia está en Dios Trino. Dios Padre lo planeó y lo preparó admirablemente en la historia del pueblo de Israel, en la antigua alianza. Dios Hijo la inauguró en la tierra, eligiendo a unos apóstoles, a 12, Marcos 3:13, a quienes llamó, formó y los envió dándoles sus poderes para que continuaran su misión salvadora. No fue a los protestantes, no señor, no fue a la secta, fue a su iglesia. Y sepan que a esta iglesia es el Espíritu Santo quien la está guiando, la está llevando a su plenitud hasta el final de los tiempos. ¿Cómo? Santificándola, iluminándola y guiándola a través de la historia y a través del tiempo. Cristo quiso un gobierno apostólico en este siglo I, puesto que la autoridad en la iglesia durante el siglo I fue ejercida por los apóstoles mientras estos vivieron. Tal como cuenta el libro de los Hechos, en Jerusalén los 12 iban resolviendo los problemas bajo la guía y el primado de Pedro. Este gozaba desde el inicio de una función preeminente. Y así lo vemos cuando Pedro visita las comunidades de Samaria, Hechos 8:14, y más tarde recorre las ciudades costeras de Lida, Jope y Cesarea, Hechos 9:32 y Hechos 10:48. Posteriormente es Pablo quien, tras su conversión al cristianismo, camina a Damasco. Empieza a predicar en Damasco y Antioquía y se lanza a una serie de viajes durante los cuales va fundando diversas iglesias locales, Corinto, Tesalónica, Efeso, etc. En todas ellas Pablo ejerce la autoridad apostólica. Y para apoyarse, ayudándose, consagra a Tito y a Timoteo. ¿Cómo? A través de la imposición de manos. Pablo incluso le ordena a Timoteo que vayan consagrando a otras personas dignas para la continuidad de la iglesia, para ponerla al frente, como obispos de las comunidades. Tal fue el encargo que los jóvenes deben de ser un ejemplo para los demás cristianos en su forma de hablar, de actuar, en su amor, fe y pureza de vida. Solo mire cómo Pablo se lo dijo. Primera de Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Ahí están los jóvenes. Ellos deben de ser ejemplo para la comunidad. Pero el hecho es que los apóstoles, queridos por Cristo como pastores con autoridad en el seno de la iglesia, consagraron a otros por medio de la invocación del Espíritu Santo y la imposición de las manos. Y sepan que estos, a su vez, consagraron a otros. Era la forma de perpetuar la continuidad de la iglesia y la autoridad apostólica con que Cristo había querido enriquecerla. El resultado es que cada comunidad o iglesia local habían obispos o presbíteros. Y que a inicio del siglo I, esto ya lo dijimos, la jerarquía es una iglesia local que estaba compuesta de un obispo, al que lo ayudaban varios presbíteros y diáconos. En estas comunidades no todo era agua color de rosa, como podemos ver por los problemas a los que debían hacer frente. Pablo en su carta incluso surgían herejías, como se aprecia por las cartas de Juan y por el libro del Apocalipsis, pero había entre la iglesia y la feligresía una conciencia de unidad, de formar la iglesia de quienes creían en Jesús habiendo recibido su Espíritu.
Y de esta conciencia brotaba la búsqueda de la comunión. Comunión que se alimentaba de la Eucaristía o fracción del pan, llamada también como la cena del Señor. Pues aún siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Primera de Corintios 10, 17, palabra de Dios. En la adhesión al propio obispo, San Ignacio de Antioquía nos dice: el obispo no ha obtenido el misterio de regir la comunidad por sí mismo o por medio de los hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo. Seguid donde quiera que esté vuestro obispo, representante de Cristo aquí en la tierra, así como lo hacen las ovejas. No se equivoquen al seguir al pastor protestante, ese no está cuando fue elegido, ese no existía. Sepan que todos los que pertenecen a Dios y pertenecen a Cristo, todos están unidos en el obispo. Debemos de participar todos, hermanitos católicos, en la una y única Eucaristía, en la Santa Misa. Ahí no hay más que un altar, solo un altar, y no hay más que un solo obispo, rodeado del presbiterio de los diáconos. Solo vean lo que dice Juan a la iglesia de Filadelfia. Escuchemos, por favor, Apocalipsis 3, del 7 al 9. Dice así: el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si él cierra, nadie puede abrir. Está hablando el obispo. Verso 12: conozco tu conducta, feligresía. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Verso 9: mira, te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos. Ahí van los protestantes, y no lo son, sino que mienten los pastores. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ellos buscaban la comunión y cohesión entre las diversas comunidades. En ella se manifestaba ese empeño en las colectas por las comunidades pobres, entre las cartas que se enviaban mutuamente y en la lucha por mantenerse adherida a la doctrina de los apóstoles. Estructura de la iglesia. Creo que sería bueno, antes de seguir con los siguientes siglos, porque estamos empezando con el siglo I, dar algunas notas sobre la estructura de la iglesia, para que podamos comprender mejor su misterio y su misión en el mundo, y lo vamos a hacer en una breve síntesis. A ver, primero, igualdad y diversidad en la iglesia. Esto lo proclamó Cristo y lo dejó claro. A ver, por una parte, el Concilio Vaticano II reafirma, por un lado, la radical igualdad de todos los miembros en la iglesia, basándose no en motivos humanos y sociológicos, sino en la voluntad de Dios, que nos ha hecho partícipes de las mismas realidades sobrenaturales por medio del bautismo. Lumen Gentium, numeral 32b. Ahí está claro. El bautismo nos da esa igualdad fundamental. Esta igualdad bautismal nos convierte a todos los cristianos en una comunidad llena de dones diversos. Pero por otro lado, el bautismo nos da a todos juntos una igualdad fundamental. El concilio reconoce la pluralidad del carisma que el Espíritu Santo reparte entre los diversos miembros de la iglesia. Y afirma igualmente la diferencia.
que el Señor estableció entre los ministros sagrados y el resto del pueblo de Dios. Lumen Gentium numeral 32. Esta unidad fundamental y esta diversidad funcional, escuche bien, igualdad fundamental e igualdad funcional, que Cristo ha querido para su iglesia, están ordenados entre sí, se aplican y se exigen mutuamente. ¿Cómo? Bueno, en la igualdad fundamental está el sacerdote, es decir, en la igualdad como diferencial está, yo puedo ser obispo, tú puedes ser predicador, otro puede ser catequista, etcétera, 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 etcétera. Bien, B. Ministerialidad de las diversas funciones. Tanto la función de los pastores como las funciones de los demás fieles deben ser considerados como servicio o ministerio. Los pastores están para santificar, apacentar, guiar a los fieles, a los laicos, y están para elevar el mundo donde trabajan y ordenarlo según el plan de Dios. Por tanto, esta ministerialidad es el puente que une la pluralidad de las funciones y la unidad doctrinal. Vamos, terminemos diciendo que no debemos de reducir la iglesia a una comunidad humana, cualquiera. La iglesia sí es una comunidad, pero en un sentido un poco especial. Vamos a hacer 3 referencias entre la iglesia y cualquier otra sociedad natural, política, etcétera, etcétera. En primer lugar, la iglesia no nace de la voluntad asociativa de sus miembros, como nace en la protestante. Es fruto de una convocación divina escogida en la fe. En segundo lugar, la iglesia es una comunidad en tanto en cuanto vive históricamente y expresa en forma visible de comportamiento una comunión sobrenatural. Y en tercer lugar, podríamos decir que la comunidad esencial visible, con sus funciones varias, solo tiene sentido en cuanto a signo de la comunión sobrenatural en Cristo y en su Espíritu. De todo esto sacamos estas conclusiones. La autoridad de la jerarquía en la iglesia no puede considerarse como representación y delegación de la base popular. No, señor. Ya que la reciben del mismo Cristo, quien a su vez la recibió del Padre, todo poder en el cielo y en la tierra para realizar la obra de la redención. La verdad que transmite la iglesia no puede tampoco reducirse a la simple opinión de la mayoría, pues su opinión es conservar, predicar, defender con la asistencia del Espíritu Santo, más nada. Únicamente la verdad revelada para nuestra salvación. Los ministros ordenados en la iglesia no son meros delegados de la comunidad para realizar ciertas funciones necesarias, sino que, por haber recibido el sacramento del orden, son figuras ontológicamente con Cristo, cabeza y pastor, y participan de su función capital, es decir, de su autoridad, de manera en que ellos, y por medio de ellos, termino aquí con esto, concluyo, Cristo cabeza continúa enseñando. Cristo cabeza continúa enseñando, santificando y guiando a su cuerpo, que es la una y única Iglesia Universal Católica Apostólica. Gracias, Señor. Y por favor, hermanito, no se olviden de suscribirse en este canal católico, dándole link y dándole clic. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Así estarán poniendo su granito de arena en este crecimiento de este canal. Que el Señor me les bendiga. Y hasta el próximo video que les estaré haciendo llegar pronto. Gracias y adiós. Nos vemos.